Hola, muy buenas. Qué bueno otra vez vernos por este medio. Teníamos ya unos días sin postear nada con referencia a nuestra catequesis. Vamos ahora a empezar con el tercer tema grande. Si el primer tema fue con relación a una visión de lo que queremos nosotros hacer, que es la confirmación. El segundo tema tenía que ver con la persona de Jesús, que terminamos de verlo. Y ahora vamos con el tercer gran tema, que sería Somos Comunidad. Es un tema que es referido sobre todo a la iglesia, como esa experiencia de fe vivida por hombres y mujeres. Entonces, en este caso, vamos a mirar un poco lo que significa esta visión de la iglesia. El primer tema es Pentecostés, como la superación de una crisis. Es muy cierto que para los apóstoles el día de Pentecostés fue un día muy grande, un día muy bueno. Pero lo que pasa antes de Pentecostés, ¿cierto? Es un momento difícil. Los apóstoles vivieron la pérdida de su maestro. Y el día de Pentecostés como que les vuelve otra vez a dar ese ánimo para salir adelante. ¿Qué tenemos en esto? Yo creo que nosotros hemos vivido momentos de fracasos y de decepción. Algunas desilusiones pueden ser como un desencanto amoroso, el suspenso, una mala nota, una discusión acalorada con un amigo, o una pésima actuación deportiva o artística, un castigo de los padres, o cuando no se logra hacer unas vacaciones, o no se logra ir a un fin de semana donde uno quiere. Y yo creo que ante esto pueden haber muchas reacciones, ¿cierto? Uno puede llegar a aislarse de las personas, a quererse encerrar en uno mismo, a deprimirse, a protestar o a evadir por medio de elementos como la bebida o las drogas, renunciar a luchar y a salir de esos momentos de dolor, o ponerse a reflexionar y pensar, o quedarse quieto y no hacer nada. Yo creo que frente a esos momentos de crisis siempre hay diferentes reacciones, y hay tantas reacciones tan diferentes como personas hay. Entonces, nos damos cuenta de que los momentos de crisis también pueden ser útiles, porque nos permite conocer nuestros propios límites y nuestras carencias. Nos puede ayudar a pensar, a reflexionar, a replantear lo que nosotros somos y tenemos. También nos tiene que acostumbrar a ser realistas a la hora de hacer planes. Y finalmente, yo creo que lo más importante es eso, que nos tiene que acostumbrar a darnos cuenta que tenemos que contar con los demás. Entonces, frente a estas crisis, pues los apóstoles no fueron exentos, ¿cierto? Los apóstoles tuvieron una crisis muy importante en sus sentimientos, ¿sí? Esa persona a la que tanto admiraban había desaparecido. Todo se había reducido a silencio después de que estaban todo el tiempo con Jesús para arriba y para abajo. Que esa liberación que habían anunciado, pues ahora era una situación que parecía que vivían encadenados. Y que la alegría de haber encontrado a ese Mesías, ¿cierto? A esa persona en la que habían puesto su confianza, pues se había esfumado, ¿cierto? ¿Cómo se expresa eso en la palabra de Dios? Dice, estaban tristes y llorosos. También hay unas actitudes de estas crisis, ¿cierto? ¿Cuáles son las actitudes? La actitud es que unos empezaron a irse de Jerusalén, otros volvían a sus ocupaciones anteriores, y aunque algunos se permanecían en Jerusalén, pero estaban, vea, encerrados por miedo a los judíos, por miedo a que les fuera a pasar algo, ¿cierto? Aquel mismo día por la tarde estaban reunidos en la casa con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Así lo describe el Evangelio de San Juan. Hay unos interrogantes, ¿cierto? ¿Qué interrogantes tenían los apóstoles en estos momentos, ¿cierto? ¿Se podía sepultar todo lo que se había oído de labios de Jesús? ¿No serían ellos los llamados a continuar esa tarea? ¿Cierto? Ese interrogante se mantenía en ellos. Y finalmente eso, ¿no serían ellos los encargados de seguir anunciando esa buena nueva que habían recibido de Jesús? Y sin embargo, ¿cierto? Aquí viene la parte de la esperanza, ¿cierto? ¿Qué había en la esperanza? ¿Cuál era la esperanza de estos apóstoles en estos momentos de dolor, en estos momentos de crisis, ¿cierto? Que algunos seguían pensando y dialogando y reviviendo esos días que habían pasado con Jesús. Otros intentaban comprender las palabras y los planes que Jesús les había dicho. Y yo creo que todavía se albergaba esa esperanza de que Dios vendría, ¿cierto? En los apóstoles, los discípulos que van en ese camino de Maús después de que Jesús muere, y que se encuentran con Jesús en el camino, cuando encuentran a Jesús y no le reconocen, ellos expresan lo que dice este último recuadro.
nosotros esperábamos que Él fuera libertador de Israel y sin embargo ya hace 3 días que ocurrió todo esto. Pentecostés es por tanto la superación de esta crisis, ¿cierto? ¿Cómo se supera la crisis de los apóstoles? Pues ese día de Pentecostés. Porque ven tienen un encuentro novedoso, algo muy nuevo. Jesús resucitado, que ya no está con ellos, ¿cierto? Físicamente, pero que les deja una fuerza para que sigan adelante. Tienen una gran necesidad, ¿cierto? Llevar adelante ese proyecto de Jesús. Y sobre todo se dan cuenta de que el proyecto que Jesús empezó, ¿cierto? Toda esa labor que Jesús empezó, no ha fracasado, sino que continúa. Tenemos este texto que es del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, de los versículos 1 al 4. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, semejante a un viento impetuoso, y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu Santo les movía a expresarse. Entonces, ¿qué significado tiene Pentecostés? El significado es precisamente que la iglesia nace, la iglesia empieza, la iglesia como que en ese momento se entiende como iglesia esta comunidad cristiana que ha recibido la palabra de Jesús y que ahora está dispuesta a anunciarla. Entonces, hay como dos puntos importantes. El primero, el anuncio de Cristo. Pedro lo anuncia sin miedo frente al Sanedrín y otros discípulos lo anuncian en las plazas públicas. O sea, en estos primeros momentos que nosotros los vemos en los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, es precisamente eso. Vemos cómo Pedro empieza a anunciar sin miedo en muchos lugares, especialmente frente al Sanedrín, que fue frente al mismo grupo de personas contra el que se encontró Jesús y fue juzgado por ellos. Y segundo, en las plazas públicas, la gente, estos discípulos de Jesús empiezan a anunciar y a hablar abiertamente de este Jesús, que este Jesús no está muerto, sino que está vivo. Y el segundo punto es que esa iglesia, ese grupo, esa comunidad empieza a crecer, ¿cierto? Los que van acogiendo esa palabra de los apóstoles toman ese signo que también hizo Jesús, el bautismo, para iniciar una nueva vida. Y segundo, que el Señor va agregando nuevos miembros al grupo y finalmente que este grupo de estos primeros cristianos va creciendo en número y en compromiso. Entonces, como primera actividad, ¿cierto? De este primer tema sobre Pentecostés, yo creo que el tema tiene que ser con esta relación de crisis y superación. Entonces, comentar qué situaciones de crisis crees tú que han pasado, están pasando en el mundo. Este mundo, cuando hablamos de que es un mundo en crisis, ¿por qué crisis está pasando este mundo? ¿Y tú cómo crees que podríamos hacer nosotros para ayudar en estas situaciones de crisis? Entonces, un pequeño audio comentando esto y ya, con eso terminamos nuestro primer tema de esta tercera parte.